Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Caminando en Poder y Autoridad. En el tiempo que estamos viviendo, amado hermano, estamos viendo una anormalía dentro de la iglesia. Y es que las personas quieren ejercer autoridad y caminar en poder sin someterse a la autoridad. Y es importante, amado hermano, que tengamos presentes que esto es una violación a los principios bíblicos. La autoridad, amado hermano, y el poder son cosas que pueden ser manipuladas y abusadas. Y es importante, amado hermano, que tengamos presente que todo y cada uno de nosotros hemos recibido, vamos a usar de la palabra, hemos recibido un nivel o un grado de autoridad y de poder en nuestras vidas. Pero, ¿qué es exactamente autoridad? Mientras hacía mi búsqueda para entender el concepto, llegué a la página web camino con, perdón, caminocondios.com y encontré una definición de autoridad que fue interesante para mí, porque en esta definición, tanto la palabra autoridad y poder van tomadas de la mano, lo cual la Biblia respalda. Y encontramos que la palabra autoridad viene de la palabra griega exousia, que significa el poder de elegir, la habilidad o fuerza con lo cual una persona es investida, el cual la persona posee o ejerce. También significa el poder de la autoridad, o sea, la influencia y derecho, el privilegio. Significa el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y órdenes tienen que ser obedecidas. La otra palabra es dunamis y significa poder inherente, el poder que reside en algo por virtud de su naturaleza, el poder de hacer milagros, trabajo poderoso, fuerza, especialmente poder milagroso. Dunamis es el poder que respalda la autoridad. Dunamis también significa poder moral y excelencia del alma. Así que podemos ver, amado hermano, que poder y autoridad van de la mano, pero la autoridad, amado hermano, es el prerequisito que nos da acceso al poder. Y vamos a hacer uso de una definición un poco más simple de poder en el día de hoy. Vamos a definir poder como la habilidad o la capacidad de hacer algo, y de esta manera nos va a simplificar la vida en la aplicación de la enseñanza en el día de hoy. Sin embargo, tanto la autoridad como el poder son cosas que pueden ser abusadas, manipuladas y corrompidas. Y al igual que otras cosas en la Escritura, poder y autoridad están sujetas a principios bíblicos, están sujetos a prerequisitos que nos dan acceso a estas cosas, amado hermano. En la enseñanza para el día de hoy no nos vamos a enfocar en el abuso de la autoridad ni del poder. Es mi enfoque en el día de hoy trabajar con una de las anormalías más grandes que estoy viendo dentro del pueblo del Señor en el tiempo que estamos viviendo. Y es una práctica que cada vez se vuelve más común e increíblemente es antibíblica, amado hermano. Y esta práctica nace y se origina en el orgullo y la arrogancia del hombre. Y esta es la anormalía, amado hermano. Querer ejercer autoridad sin someternos a la autoridad. Esto, amado hermano, es un problema y es antibíblico y está abundando en las congregaciones en el día de hoy. Hermanos en la fe, tanto líderes como ovejas quieren ejercer autoridad sobre otros, pero no quieren obedecer la autoridad. Por alguna razón hemos desarrollado un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Y entonces pensamos que tenemos algún tipo de superioridad sobre
los otros hermanos en la fe y que somos privilegiados con algún tipo de autoridad que sobrepasa la autoridad de ellos y entonces queremos que otros hagan lo que les decimos, pero no queremos obedecer lo que se nos pide que hagamos. Y el problema con esto es que es antibíblico, amado hermano. Voy a ser brutalmente honesto. Esta práctica es infernal y diabólica, totalmente originada en la carne y fundamentada en el orgullo del hombre. Y me gustaría presentarte algunos ejemplos bíblicos que van a traer claridad de cómo la autoridad es ejercida y cómo una vez nos sometemos a la autoridad, accesamos al poder. Y vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto y es de hecho el primer individuo en el Nuevo Testamento que abre el camino para esta práctica. En el libro de los Hebreos leemos que Jesús, siendo Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó de eso. Y cuando continuamos leyendo, el escritor de los Hebreos nos dice que aprendió la obediencia y que humillándose a lo sumo, experimentó la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús mismo nos enseña este principio. Jesús ejercía la autoridad que ejercía y exhibía el poder que exhibía porque él mismo estaba sujeto a la autoridad. En múltiples ocasiones de la Escritura vemos a Jesús haciendo declaraciones como: mi Padre a esta hora trabaja, por lo tanto, yo también trabajo. También lo encontramos diciendo: he venido a hacer la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Lo encontramos en el Getsemaní, luchando con su humanidad y finaliza su oración diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Una y otra vez Jesús nos demuestra que el primer paso para caminar y accesar a la autoridad en nuestra vida es aprender la obediencia. Es bonito, amado hermano, que la Biblia usa la palabra aprender. Significa que obedecer es algo que se aprende. Tenemos que entender, amado hermano, que nosotros en nuestra humanidad, la rebeldía es el patrón común. Hacer lo que nosotros queremos, cuando queremos, como queremos, con quien queremos, donde queremos. Es la manera en la que vivimos antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos que aprender este nuevo estilo de vida que solo se accesa a través del sacrificio de Jesús. Y esto toma tiempo. Permítame traer un ejemplo para que usted entienda lo que le quiero decir, amado hermano. En el libro de los Hechos encontramos la historia de cuando el apóstol Pablo sale, cuando se llamaba Saulo, a perseguir a los creyentes. Ahora escucha, pues, esto es interesante. Pablo, él era celoso de la verdad que él cargaba. Y en el camino a Damasco, a perseguir a los creyentes, Pablo se encuentra con la verdad. La verdad de Pablo choca con la verdad absoluta de Cristo. Y la Biblia nos enseña que Pablo automáticamente se somete bajo autoridad y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Pero aún después que Pablo hace esto, la Biblia me enseña que Pablo quedó ciego. Y en las Escrituras, amado hermano, las aflicciones físicas son una metáfora para aflicciones espirituales. O sea, cuando Pablo choca con la verdad de Cristo y toma la decisión de someterse a la verdad absoluta de Jesús, la ceguera de Pablo es manifiesta. Y la Biblia enseña que Pablo permaneció ciego hasta que Dios envía a Ananías, ora por él
y las escamas de sus ojos caen y entonces Pablo puede ver y de ahí en adelante es donde el proceso de aprendizaje de Pablo inicia. Y que es muy probable, amado hermano, de que nosotros estemos, al igual que Pablo, luchando con un área en nuestras vidas donde nuestra verdad, que de hecho es una mentira, pero que nuestra verdad con B chica está resistiendo la verdad absoluta de Jesús y nos impide someternos a la verdad de Cristo para que nuestra ceguera sea manifiesta y entonces podamos ser sanados de esta ceguera y podamos ver para ejercer los cambios que tenemos que ejercer. Y esto es importante porque no podemos caminar en autoridad si no aprendemos a someternos a la verdad de Jesús. Pero una vez más, la verdad, la obediencia se aprende, amado hermano. Así que el primer paso o el paso más importante para caminar en autoridad es someternos a la autoridad. Nadie, amado hermano, puede ejercer autoridad sin someterse a la autoridad del mismo. Tal cosa es un acto de hipocresía y arrogancia, nacido en nuestra carne, influenciado por las cosas infernales de este mundo, amado hermano. Esa es la forma en la que el mundo ejerce autoridad, pero no los creyentes. Los creyentes, amado hermano, nosotros en Cristo Jesús, aquellos que hemos nacido de nuevo, solo ejercemos autoridad cuando aprendemos a caminar bajo autoridad. Escucha, dice la Escritura en un momento dado que un centurión vino a hablar con Jesús y le dice que tenía un siervo enfermo y Jesús le dice, vamos, yo voy a imponer mis manos y voy a sanar. Ahora escucha la contestación, dice, no tienes que ir, simplemente di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a este que vaya y él va, y le digo al otro que venga y viene, y a otro le digo haz esto y él lo hace. Así que yo no necesito que tú vayas a mi casa e impongas las manos sobre mi siervo, simplemente di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano. Y la Biblia nos enseña que Jesús se maravilló por la fe de este hombre, pero declaró la palabra y este hombre recibió el milagro. Y ahora escucha, porque esto es importante. Hay manifestaciones de Dios para nuestra vida que solo van a poder ser manifiestas cuando aprendamos a someternos a la autoridad. La razón por la que este hombre entendía la autoridad que Jesús cargaba era porque él entendía la autoridad que él poseía siendo un mortal. Él reconocía quién estaba parado de él y sometía cualquier tipo de autoridad que él pudiera cargar a la autoridad de Cristo. Y él reconocía que la autoridad que él cargaba no era suficiente para resolver el problema, pero que delante de él había alguien que cargaba la autoridad para resolver la situación que él tenía y él decide someterse a autoridad. Así que tenemos que aprender, amado hermano, a reconocer la autoridad de aquello que Dios pone con nosotros. ¿Por qué? Porque hay milagros de Dios y experiencias y cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida que solamente nos van a alcanzar cuando aprendamos a someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros hermanos en la fe. Y esto no habla simplemente de los pastores y líderes en la congregación. Amado hermano, el apóstol Pablo nos enseña a respetar toda la autoridad. Y voy a abrir un paréntesis, siempre y cuando la autoridad no se revele en contra de la verdad de la Escritura. La Escritura nos enseña que tenemos que obedecerla. Pero entonces no queremos respetar la autoridad de las leyes donde estamos viviendo, aquellas que no se rebelan en contra de la Escritura, pero entonces queremos caminar en autoridad. O queremos caminar en autoridad espiritual, pero no tenemos autoridad sobre las cosas prácticas de nuestra vida diaria. Un ejemplo de esto es quiero andar echando fuera demonios y orando por los enfermos, pero el pasto o el zacate de mi casa
está perdido, no ejerzo autoridad sobre las cosas prácticas de mi vida diaria. Quiero ejercer un nivel de autoridad en las cosas espirituales, pero no puedo ejercer autoridad en mi vida cotidiana, amado hermano. Hay un orden establecido para estas cosas. Y vuelvo a Jesús, porque Jesús es la línea que nos enseña estas cosas. En una de las historias de la Biblia nos enseña que José, María y Jesús fueron a Jerusalén. Y Jesús se quedó en el templo. Y Jesús y María ni cuenta se dieron. Y hay mucho que decir, pero no voy a entrar en ese tema en el día de hoy. Cuando se dieron cuenta, regresaron. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le contesta, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sin embargo, ahora escucha, pues esto es importante. La Biblia nos enseña que desde ese día Jesús se sometió a la autoridad de sus padres antes, mucho antes de Jesús iniciar su ministerio. Jesús aprendió a someterse a la autoridad de sus padres. Y entonces, una vez pudo someterse a esa autoridad, Jesús creció en gracia y en favor para con Dios y con los hombres, y esto le dio acceso a un nivel de autoridad. Es importante que entiendas esto, porque hasta que tú no aprendas y yo no aprenda a someterme a la obediencia, a la autoridad de las relaciones que Dios tiene alrededor mío, no esperemos, amado hermano, poder ejercer una autoridad ministerial o predicar con autoridad o andar por ahí orando por los enfermos y ver milagros de Dios, porque no podemos ser desobedientes y caminar en rebeldía en las cosas prácticas de la vida y esperar poder y autoridad en las cosas espirituales, amado hermano. No funciona de esa manera. Yo verdaderamente no sé ni entiendo de dónde las personas han sacado esto, pero esto les voy a decir, es diabólico. Ese principio es infernal porque se revela en contra del orden de las escrituras. Así que en el día de hoy, realmente era mi enfoque mostrarte el principio bíblico de cómo aprender a caminar en la autoridad. No nos enfocamos en poder, porque una vez aprendamos a caminar en autoridad, el poder automáticamente le sigue. Esos son los principios bíblicos, amado hermano. Y una vez aprendemos la obediencia, y volvemos y repetimos, la obediencia es aprendida, gloria a Dios por eso, porque podemos continuar practicando hasta que aprendamos a caminar en la obediencia que necesitamos para poder ejercer el nivel de influencia y autoridad que es necesaria para los ministerios o las cosas que Dios nos tiene preparadas. Pero, amado hermano, por amor a nuestro Señor Jesucristo, no pretenda ejercer autoridad si usted no aprende a someterse a la autoridad. No pretenda ejercer autoridad espiritual ignorando que no estamos ejerciendo autoridad en nuestra vida práctica. Antes de poder ejercer autoridad espiritual, necesitamos aprender autoridad en la vida práctica. Jesús lo hizo, Jesús se lo enseñó a los discípulos se lo enseñaron a la iglesia, y aquí estamos. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo de esto para entonces finalizar. Jesús, siendo niño, decide obedecer a sus padres y hasta sus 33 años, entonces inició su ministerio para ejercer autoridad e influencia espiritual. Jesús le enseña esto a los discípulos. Mientras los discípulos caminaron con Jesús, tuvieron que obedecer a Jesús. Jesús les decía, crucen al otro lado, yo me voy a quedar. Los discípulos se montaban en la barca, cruzaban al otro lado. Jesús constantemente les estaba modelando este principio a los apóstoles. De hecho, los apóstoles no reciben autoridad espiritual hasta que Jesús es levantado al cielo, y entonces en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, es donde los apóstoles reciben autoridad espiritual. Pero para poder recibir esa autoridad espiritual tuvieron que someterse a las instrucciones que Jesús les dio. Y Jesús les dijo, váyanse y pidan al Padre por el Consolador. Todavía no prediquen, todavía no hagan nada hasta que no reciban poder. Y para poder recibir poder tuvieron que obedecer las instrucciones que el Maestro le dio. No tan solamente obedecieron cuando el Maestro caminó con ellos, tuvieron que obedecer cuando el Maestro no estaba. Alaba.
Esto nos da mucha tela para cortar en el tema, pero vamos a dejarlo en esa expresión. Y los discípulos le enseñan esto a la iglesia, porque esa es la forma y la manera en la que ellos operaban, al punto de que nos enseña que la iglesia se sometía a la autoridad unos de otros en el mero hecho de que estaban todos unánimes en un mismo espíritu y que no había necesidad porque tenían todas las cosas en común. Es una señal de que se sometían unos a otros y nadie tenía un concepto más alto del que debían tener, y esto acontece hasta que llegan Ananías y Zafiras y son los primeros contaminados con esta clase de espíritu y mueren. Y en el día de hoy es algo que tenemos que aprender, amado hermano, porque es triste, es increíblemente triste ver personas que quieren ejercer autoridad, pero que cuando reciben instrucciones no quieren someterse a esas instrucciones, porque ellos no quieren reconocer la autoridad de otros. Sin embargo, amado hermano, este no es el modelo bíblico. Y finalizo haciendo un resumen con esto. Antes de Jesús levantarse en el ministerio, aprendió a obedecer a sus padres. Cuando ejercía el ministerio, aprendió a obedecer a su Padre Celestial. Y estas cosas, amado hermano, la Biblia nos enseña que por cuanto aprendió la obediencia, recibió un nombre que era sobre todo nombre. Y que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ese fue el fruto de la obediencia, una autoridad incomparable, indestructible y eterna. Cuando nosotros aprendamos a someternos a la autoridad, a respetar la autoridad, a valorizar la autoridad, nos vamos a posicionar en el lugar correcto para entonces ejercer autoridad, y automáticamente el poder de Dios va a comenzar a manifestarse en nuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.